Listo, chicos. Vamos a trabajar el taller de pensamiento de filosofía, la clase número 5 del tercer periodo. Nosotros planteamos que durante este periodo íbamos a trabajar la introducción a la Edad Moderna y la íbamos a trabajar divididas en dos aspectos, la teoría política y la nociología. En teoría política, ¿qué abordamos durante este periodo? Iván Adams. Pues bueno, fue todo lo que se vio en la época moderna. A partir como del pensamiento del Renacimiento aparecieron también las utopías, aparecen autores como Campanella, aparece también como Tomás Moro, y pues a partir de ellos también como que nos establecen otros autores como fue Maquiavelo y Thomas Hobbes, y de qué modo como que sus obras reflejaban como la capacidad de gobernar un estado o reflejar la soberanía entre una nación. Ok, perfecto. Entonces aquí nosotros tenemos dos aspectos fundamentales. O sea, empezamos a trabajar la época moderna y trabajamos, dijimos que esto es en términos generales cómo se va a trabajar, teoría política y nociología, y durante este tercer periodo trabajamos teoría política, que como lo dijo Iván, se trabaja a partir de la filosofía política de la utopía, ¿cierto? Y la filosofía política realista. ¿Cuál es la diferencia entre esa filosofía política de la utopía y la filosofía política realista, Gabriel? Que, perdón, la política, bueno, la utopía, como sabemos, es un texto que nos relata un estado o un gobierno fantástico, ¿sí? Irrealista, no existente, mientras que la filosofía política realista nos relata en el que es existente. Exacto, o sea, en la utopía no solamente un texto, sino en general las utopías nos plantean mundos ideales, como quisiéramos que fuera, ¿cierto? O sea, nos permite soñar, nos permite que, a propósito, hay utopías muy interesantes de las que ustedes escribieron, me parecieron muy creativas en algunos casos. Entonces, es pensar cómo es el mundo que yo me sueño, ¿cierto? Pero uno sabe que una cosa es lo que uno sueña y otra cosa es la realidad. Entonces, por eso aparece una filosofía que es un poco más aterrizada, que tiene que ver con la filosofía política realista. ¿Listo? Y pues el otro campo es la nociología, que tiene que ver. ¿Qué es nociología, Juan David Pérez? Eso lo dijimos, lo he dicho como en 3 clases. Y necesito que conceptos exactos y técnicos ustedes ya me estén manejando porque son estudiantes de grado noveno. David, Ángel David, dime. Son los fundamentos ideales del conocimiento humano. La teoría del conocimiento, ¿no? El estudio del conocimiento, no Sí, ideal, sino Sí. el estudio del conocimiento como tal. Teoría política y estudio del conocimiento, que el próximo periodo eso es lo que trabajaremos, ¿no? Racionalismo. Ya nos vamos hacia la nociología, que es, y necesito que ustedes me empiecen a hablar en términos técnicos, ¿no? O sea, chévere, digamos, lo ideal es que los entendamos, pero también que empecemos a usar esa terminología. Sí, la teoría, aquí es el estudio logos, recuerden, logía, logos, nociología, conocimiento, entonces es el estudio del conocimiento, de cómo aquí a estos señores les va a llamar la atención cómo es que nosotros producimos ideas, cómo es que nosotros conocemos en este aspecto, pero por ahora estamos en el aspecto político. Entonces, antes de ingresar en el tema de la modernidad, ustedes, mis queridos estudiantes de noveno, ya tienen que tener claras estas dos épocas, porque, digamos, nosotros vamos aquí para la edad moderna, pero la idea es que ustedes estas dos edades las tienen claras, ¿sí? Entonces, ¿por qué se caracteriza cuando yo les repito, realice la línea del tiempo, no es solamente para que volvamos y escribamos los mismos autores, sino cada vez que ustedes realicen una línea del tiempo, piensen como, bueno, un aspecto diferente, algo que me ayuda a comprender esa época, que me ayuda a tener clara una imagen muy amplia de la historia. Entonces, Silvia Jerez, ¿qué caracteriza la edad antigua? En esta nos habla de, bueno, de la razón y nos dicen que explicación racional a concepciones pues mitológicas. Entonces, esa es de característica de esta época. Ok, lo fundamental aquí es el paso del pensamiento mitológico al pensamiento racional que surge en Grecia. ¿Quién me dice algo más acerca de la filosofía de Grecia? yo, profe, aparecen los presocráticos.
los personajes que van a representar ese corte van a ser los presocráticos, que son los primeros hombres que empiezan a preguntarse por el arché, el principio, el primer elemento que sea diferente a una explicación religiosa o mitológica, sino a partir de explicaciones dentro del mundo mismo, ¿no? Dentro del mundo de la experiencia. Listo, esto es la filosofía antigua. Aquí hay otras corrientes, ¿no? Dentro de la filosofía antigua, ¿de cuáles se acuerdan? Helenística. Por ejemplo, un periodo es el periodo helenístico, que ahí pues están, eso fue lo que estudiamos el periodo pasado, ¿no? Los epicureístas, los hedonistas, bien, ¿qué más? Y todo lo de los filósofos de Platón, Eso se llama Aristóteles. filosofía clásica, ¿no? El siglo Ahí aparece ilustrado de también griego. lo del cinismo, escepticismo. Eso del cinismo y el escepticismo hace parte del helenismo, ¿no? O sea, empezamos con los presocráticos, luego nos vamos con la filosofía clásica, donde está Platón, Sócrates, Aristóteles, que son los tres filósofos. Con Sócrates, recuerden que empieza la historia de la filosofía, y luego nos vamos para los filósofos helenísticos. Bueno, después nos vamos para la Edad Media. ¿Qué caracteriza la Edad Media? Doris Cepeda. En la Edad Media se pasa del pensamiento racional a la fe. Okay. Eso es lo principal. O sea, aquí y se busca la unión entre fe y razón, ¿no? Va a ser una época dominada por el dogmatismo, por las creencias religiosas. De hecho, vimos que sus mayores exponentes son santos, ¿no? Son considerados santos, Santo Tomás de Aquino y San Agustín. ¿Cuáles son las dos corrientes fundamentales de la época medieval, Isabela González? Isabela, ¿tienes apagado el micrófono? Bueno, profe, las dos corrientes fundamentales de la época media. No se te escucha. Se congeló. Bueno, entonces, Stephanie Cepeda. Se quedó. La patrística por San Agustín y la escolástica por Santo Tomás. Y la escolástica, ¿no? Entonces, la patrística, que son por los padres de la iglesia, y la escolástica con Santo Tomás de Aquino. Ustedes ya tienen dos, imagínense, desde el siglo VI antes de Cristo, ¿la Edad Media en qué siglo empieza, Isabela Salazar? En el siglo VI. No, la Edad Media en el 5. Recuerda que en el 4 nace San Agustín, siglo IV es de la filosofía, es de la historia normal, siglo V después de Cristo, ¿no? Hasta que nosotros decimos que desde el cuarto, recuerda que esa claridad la he hecho, desde el cuarto porque nace San Agustín, ¿cierto? Pero en la mayoría de líneas del tiempo la ponen como siglo V. Entonces, para que no se confundan, pues siglo IV, siglo V empieza la Edad Media. Okay. ¿A qué siglo? Discúlpame. Sí, al quinto, perdón. ¿Cómo así que al quinto? O sea, empieza. Bueno, listo, el quinto. ¿Y cuándo termina la Edad Media? Con el descubrimiento de América en 1492. ¿Qué siglo es? 15. Ok, muy bien, perfecto. Sí, señora. Entonces, esta época ya decimos, listo, tenemos el descubrimiento de América, tenemos el siglo XV, o sea, edad antigua, edad media, hasta el siglo XV, ustedes ya tienen una cercanía con esto. Y durante este periodo trabajamos la edad moderna. ¿Por qué se caracteriza la edad moderna, Sebastián Merchán? Bueno, pues en la Edad Moderna nos hablan sobre que después de una crisis de la razón, una crisis no, después de que la fe pues no haya servido como un pensamiento, puesto que dio un retraso en la tecnología, entonces pues deciden volver a la razón, y es cuando vemos que hay ideas de revolución, como lo son con la Revolución Francesa. Bueno, eso es más adelante, porque recuerda que la Revolución Francesa es con la que se acaba la época moderna, la contemporánea. O sea, sí, la Edad Moderna desencadena, termina generando la revolución, no solo la Revolución Francesa, sino la Revolución Industrial y pues todo el fenómeno de transformación en el panorama político, económico, social de Europa. Pero sí, tiene que ver con dejar atrás el pensamiento dogmático, ¿cierto? Y el comienzo del renacer a partir de la reapertura nuevamente de las ciencias. Ese es un proceso que es bien complejo. Con los estudiantes de grado 11 estamos leyendo a Alexander Coiré, un libro que se llama Del mundo cerrado al universo infinito, que muestra este tránsito.
Entonces ya no es desde la guía, sino que ya vemos que, el cambiar la concepción del cosmos, de que la Tierra es redonda, de que no sé qué, de que, bueno, de que gira, de que ese tipo de cosas va a generar una transformación en la mentalidad. Sofía González, ¿quieres decir algo? Sí, digamos que también la edad moderna se caracteriza bastante también por el antropocentrismo. Una característica fundamental, miren que eso va a estar muy relacionado, la concepción del cosmos, de la generalidad. Ustedes dirán, pero ¿yo para qué quiero saber del cosmos y del universo y de la historia, si eso a mí en mi vida cotidiana? Pero se van a dar cuenta que esas concepciones tienen muchísimo que ver con el desarrollo. Por ejemplo, el antropocentrismo, cuando el hombre se convierte en el centro de todo y que es lo que va a generar toda la posibilidad de ciencia, eso está muy relacionado con las concepciones astronómicas, con la teoría de Copérnico, de que en realidad el Sol está en el centro, la teoría heliocéntrica. Todo eso va a modificar la concepción de muchas cosas. Y sin duda alguna el antropocentrismo es una característica fundamental de la época moderna. Sí, señor. Bueno, y dentro de esta edad moderna nosotros ya empezamos a estudiar las dos corrientes fundamentales, que es la teoría, si vemos no es muy complejo, ¿no? Lo que hemos trabajado. La utopía, ¿no? En este caso Iván nos decía, los utopistas. Entonces, ¿en qué consiste la teoría política de los utopistas? ¿Quién me quiere decir? Bueno, Luisa Pérez, cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Porfa, chicos, eso ya esos temas los trabajamos, tienen que estar pilas con eso, tenerlo listo, es su taller de afianzamiento, es su tema, ustedes son unos expertos en este tema. Señora. Pues la filosofía política utopista no consistía como en crear, pues como las utopías consistían en crear como tu mundo perfecto, no consistía en eso. Sí. Luisa, por favor, háblame de manera seria, porque tú eres una estudiante muy seria que me puede dar cuenta de lo que ha leído y de lo que ha trabajado, y ya necesito que me hables con un grado de madurez, con seguridad. Entonces. Okay. La filosofía utopista consiste en... Eso, Luisa, porfa, no, lo que te digo es que ya tienes que hablarme de manera seria, concreta, ¿sí? Consiste en la creación de tu estado, pues, perfecto, mundo ideal. Pues no el de nosotros, porfa, no, necesito un concepto más serio de la utopía, por favor, tanto en la intervención como en el concepto. Ustedes hicieron un taller de afianzamiento, chicos, donde escriben en qué consiste eso, tienen que tenerlo claro, y estar en grado noveno y sus puntos de vista tienen que estar configurados. Isabel Hernández. Pues el modelo, o sea, la utopía como tal nos plantea un mundo nuevo, entonces en este caso en cuanto al idealismo, o sea, plantea como un mundo en donde el ámbito político, entre otros, o sea, sean como lo que el autor, ¿sí? O sea, cómo piensa, cómo imagina ese mundo. Sí, pero me lo puedes decir de una manera mejor argumentada. Pedro Villalobos. Bueno, profe, pues para decirlo de una forma más argumentada, podemos decir que la utopía es como una representación como imaginativa en la que se imagina una sociedad futura, estable y con características. Pero como que se traba. No, es que se te va a veces el sonido. Acércate al micrófono, por favor, para que no se te vaya el sonido. Ok, ¿ya? Sí, ahí te escucho. Es que tú hablas pues, y se te escucha una parte y la otra no, pero continúa, por favor. Ok, entonces está diciendo que la utopía se puede tomar como una representación imaginativa, en la cual imagina como una sociedad futurista en la cual ven características que son bien para el humano. O sea, piensan como en una ciudad, por decirlo así, como perfecta, en la que tienen sus ideales perfectos. Ok, sí, eso está más configurado. Bien, Pedro. Sí, ahí tenemos que arreglar un poquito, porque nos esforzamos un poco para estudiarte, pero sí, tienes toda la razón. O sea,
estamos hablando de unos planteamientos políticos, no es la mía, ¿sí? O sea, en la guía nos dejaron una actividad en la guía, por lo que, como lo dice Pedro, es el planteamiento de unos personajes, ¿cierto? Renacentistas, que ideológicamente son capaces de pensarse en una sociedad diferente. Entonces ellos dicen, bueno, o sea, estamos saliendo del Renacimiento y el señor Tomás Moro, Campanella, Bacon, lo que dice es, vamos a crear una sociedad ideal, vamos a crear una sociedad distinta ideológicamente. Porfa, chicos, ahí necesito que ustedes sean, me gusta la intervención de Pedro, pero que sean más agudos diciendo lo que tenemos que tener ya esos conceptos claros. Señor David. No, que quería decir algo, pero pues fue que en esa época como que empezó la revolución científica, bueno, industrial no tanto fue después, pero como que empezó a haber un gran avance y se empezaron a crear las metrópolis. Y entonces que eran grandes centros económicos y eso. Y pues entonces por eso es que como que la gente se empezó a dar cuenta y empezó a haber una crítica social. Exactamente, empezó y se empezaron a pensar que no solamente el mundo como lo tenían planteado era posible, sino que se podía crear otra posibilidad, ¿no? Y por eso crean esta obra teórica que está muy bien configurada, ¿no? Y que es una manifestación de todo ese pensamiento renacentista. Entonces, por favor, esos conceptos, y se supone que, yo no entiendo, si en el taller de pensamiento les dicen a ustedes, bueno, el punto del renacimiento de la utopía, ¿cómo dice? ¿Aló? ¿En el taller de pensamiento? Pedro, ¿cómo es? Define las dos características fundamentales del Renacimiento. Pues esa es la que parece. ¿Y de la filosofía política, de la filosofía utopista, qué dice? De la filosofía renacentista. ¿Cuáles son los puntos, David? ¿Todos? Sí, léemelos todos. Uno es de la línea del tiempo. Eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Lo que hicimos en el primer momento. Tratar de comprender esa línea del tiempo, ya desde lo que han visto. Sí. El segundo es un cuadro comparativo entre Maquiavelo y Hobbes. El otro es definir las características fundamentales del Renacimiento, de la filosofía. De la filosofía del Renacimiento, ahí es cuando tienen que ustedes, cuando yo les digo cómo definir las características fundamentales de la filosofía del Renacimiento, ahí es donde ustedes tienen que escribir, cuando escriben, tener un concepto bien configurado de qué es la filosofía del Renacimiento, para que me lo puedan expresar de esa manera. El siguiente, David. Un mapa conceptual sobre la modernidad. 3 autores del Renacimiento. Ahí estamos hablando de Tomás Moro, Bacon, Campanella. Sí. Un cuadro comparativo, 5 diferencias y similitudes entre la filosofía utópica y la realista. Entonces ahí ustedes tienen que tener muy claro el concepto entre, bueno, ¿y qué proponía la filosofía de la utopía? No puedo escribir que me hayan escribir mi mundo ideal, porque no es que es mi mundo ideal, la filosofía de la utopía se dio en el siglo, utopista, renacentista, se da en el siglo XV, XVI, ¿sí? Entonces, no, lo que hicimos fue un ejercicio ahora, pero la filosofía del Renacimiento consiste en otra cosa y ahí tienen que ser más agudos en esa descripción. Listo, ahora nos vamos aquí para hacer así frente al planteamiento. Esta es una foto del debate que tuvimos de Thomas Hobbes y Maquiavelo. Se ve bonita, ¿no? Falta una persona para que se llame. Para el próximo debate espero que estemos todos, para que y se puedan ver mejor, porque pues, si ustedes noten, no nos podemos ver bien por el tema de las pantallas y eso, pero de todas maneras me pareció que se veía muy chévere el contraste entre los que estaban con Hobbes y con Maquiavelo. Bueno, entonces, el planteamiento, las diferencias entre Thomas Hobbes y Maquiavelo, ¿cuáles serían? ¿Quién quiere decir?
¿Puedo, bro? Sí, dale. Pues, o sea, como tal, en la parte política o como general, de Sí, cualquier tema. las diferencias entre ellos dos, sí. Bueno, pues, ¿Señora? Ya son las 9:15. Ay, qué pena con ustedes. Bueno, terminamos con esta diferencia y entramos un poquito más tarde de descanso, ¿listo? Ya que la siguiente la tienen conmigo, ¿sí? vale, bro. ¿De Bueno, o acuerdo, sea, Doris, o tienes algo que hacer? No, sí, profe, tranquila. Ah, bueno, 5 minuticos y ya terminamos con esta y ya y entramos un poquito más tarde de descanso. Señor Gabriel. bueno, según lo que leí y analicé ayer, Nicolás Maquiavelo considera la república como la mejor forma de gobierno posible, ¿sí? O sea, y nos da un ejemplo de que la república es el gobierno de la mayoría, lo cual ya significaría el inicio de una democracia. Por parte de Thomas Hobbes, para él defendió un sistema de gobierno absolutista, ¿sí? Y pues también leí que a veces tendió a defender la parte de un sistema de gobierno monárquico. También nos dice que Nicolás Maquiavelo nos dice que el político debe ser hábil y pues capaz de manipular situaciones, o sea, para que todo salga bien, ¿sí? Y pues resolver situaciones valiéndose de cualquier medio, ¿sí? Ahí encontramos la frase el fin justifica los medios, ¿sí? En la que hay que llegar a su objetivo pues a cualquier costo. Y pues bueno, por parte de Thomas Hobbes, pues de esto no encontramos nada como para hacer la comparación. Bueno, sabemos que según el estado natural, según Thomas Hobbes, nuestro estado natural siempre va a ser de una guerra continua, ¿sí? Siempre vamos a estar en guerra. Esto debido a la desconfianza que se tiene hacia otra persona, porque nos dice que nosotros tenemos un pensamiento individualista, o sea, primero nosotros, ¿sí? O sea, que nosotros pensamos en nuestra conservación, y esto lleva a la desconfianza En de los otros palabras de seres. Hobbes, el lobo es lobo para el hombre. Somos unos Exacto. lobos, unos bueno. Y pues nos dicen que también Thomas Hobbes carecía en sus reflexiones, sí, todo lo que él justificaba y fundamentaba, en sus concesiones y todo lo que hacía sus planteamientos carecía de una visión objetiva, ¿sí? Pero ya está diciendo los argumentos. No, y pues ahorita voy a ir a Maquiavelo, tranquilo, no está atacando a nadie. Entonces, bueno, y pues Nicolás Maquiavelo nos dicen que pues era prácticamente lo mismo debido al tiempo en el que ellos vivían. Pues recordemos que su tiempo, el tiempo en el que estaban viviendo era prácticamente 3 siglos antes de que naciera, de que se diera la aceptación de los ideales y todo eso. Entonces, pues ya, eso sería todo. Ok, aquí básicamente entonces, mientras que en el caso de Maquiavelo nos encontramos con el libro, ¿no? El Príncipe como tal, es un libro escrito a un príncipe para ser un buen gobernante, teniendo en cuenta que el fin justifica los medios. O sea, no importa si tenemos que sacrificar, no importa, lo importante es lograr un fin, ¿sí? Y el príncipe tiene que tener la capacidad y la audacia para tratar a ese pueblo, ¿sí? Todavía tiene muy cercana la idea del monarca, del déspota, hay que pensar, sería genial que ustedes leyeran El Príncipe de Maquiavelo para comprender eso. Es una obra fundamental para entender la política. Y en el caso de Thomas Hobbes, ¿sí? Es el fundamento del Estado moderno. Entonces, aquí nos dice con el Leviatán, no solamente vamos a estar, o sea, sí, los hombres necesitan algo que lo regule porque por sí mismos no se van a regular, pero entonces necesitamos un Estado consolidado, fuerte, unas normas, unas leyes que permitan y garanticen eso. Y a partir de esa obra es que nosotros conocemos el Estado, pues el Estado que nosotros conocemos depende, su fundamento está allí, ¿sí? Entonces, por eso la diferencia, lo importante que es pensar la forma de gobierno planteada por Maquiavelo y la forma de gobierno planteada por Hobbes, que es lo que quiero que debatamos, que queda pendiente para nuestro debate, que será nota de quiz del cuarto periodo. ¿Listo, chicos? Bueno, les pido me excusen por la demora, nos demoramos, lo que vamos a hacer es correr entonces el horario, afortunadamente tienen conmigo, entonces nos corrimos 6 minuticos, quiere decir que ingresamos a las 9:51.
¿Listo? ¿Les parece? ¿De acuerdo? Vale, profe. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Entonces, hasta acá dejamos la gracia de filosofía y en el siguiente continuamos con el taller de pensamiento de español. Bueno. Vale, hasta luego, profe. Listo, muchas gracias. Descansen. Coman rico, por favor. Chao.